Hola, un día de alegría, un día de bendición, un día donde el Señor nos permite reunirnos en su santo nombre. Un día donde Él nos invita a conocer cada vez más de Él, así poder nadar en sus aguas, profundizar en su presencia, en su conocimiento, por medio de la lectura y el análisis, el estudio de su palabra. ¿Y qué va pasando con esto? Bueno, vamos siendo como la luz de la aurora, que va en aumento, o sea, vamos creciendo. Él nos llama, Él nos capacita, Él nos consolida, Él tiene propósito para usted y para mí. Nos encontramos en la serie Las 7 columnas de la sabiduría y hoy vamos a comenzar a hablar de estas columnas. Le doy gracias al Señor por su vida, por su fidelidad, porque usted se ha determinado, al igual que yo, estudiar este tema y juntos ir inquiriendo en la palabra de nuestro Señor. Ponemos esta enseñanza en las manos de Él y le decimos: Padre Celestial, sé tú hablándonos. Gracias porque tú eres el que trae la instrucción. Porque cada día vamos cambiando, vamos mejorando, no somos iguales a ayer. Tú traes un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. La honra y la gloria sean a ti por siempre. Gracias porque tú eres el que nos consolida. Nos has llamado a vida, nos has dado una vida eterna, nos has sellado con tu Santo Espíritu, nos entregas de tu amor y de tu presencia. Y en esa santificación progresiva que vamos experimentando, tú traes palabras para que nosotros vayamos tomando de ella y actuando en fe, poniendo en práctica lo que vamos conociendo, lo que vamos aprendiendo. A ti sea la honra, la gloria y el honor. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias por mis hermanos oyentes. Gracias, Señor, porque todos nos unimos a aprender y conocer de ti, porque tú estás en medio nuestro. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos, guíanos, redargúyenos y ayúdanos, Señor, para que podamos hacer con ese trabajo de dominio propio esa reedificación, esa reparación, esa construcción que tú quieres, en la cual nos vamos asemejando más a ti. Tú vas cumpliendo tu propósito en cada uno de nosotros. Damos gracias por este tiempo, entonces, por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, en la enseñanza 3 de 6 y en la serie se llama Las 7 columnas de la sabiduría. En esta oportunidad tendremos la lectura de Proverbios 9 del 1 al 6 en versión Dios habla hoy. Si usted lo nota en cada enseñanza, cada día, hemos ido cambiando las versiones para ir teniendo como más claro el panorama. Alguna de todas, a hacer ese clic especial y nuestro espíritu nos ha de ministrar y entender lo que el Señor nos está hablando. Amén. Leo para ustedes. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad: vengan acá, jóvenes inexpertos. Mandó a decir a los imprudentes: vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Menuda palabra, ¿verdad? Cómo nos está llamando el Señor para que contrastemos dentro de lo que es la sabiduría y lo que es la necedad. Y es por eso que estamos con este tema de hoy, de revisar esas columnas que le pone la sabiduría a su casa. ¿Basado en qué? En el versículo 1 de Proverbios 9 leímos: la sabiduría construyó su casa y la adornó con 7 columnas. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice de primera mano? Bueno, la sabiduría la construí, la sabiduría está puesta a la disposición de ustedes. La palabra dice: el que no tenga sabiduría, el que crea que no tenga, que se la pida a Dios. Y como dijimos anteriormente en otra lección, ya habíamos hablado de los tipos de sabiduría y ya sabemos entonces que la sabiduría referente para nosotros es la sabiduría divina. Por lo tanto, hemos de echar manos sobre ese conocimiento que viene de Dios, y de ahí la razón de esta semana de estudio con respecto a la casa de la sabiduría y sus columnas. Amén. Veremos entonces que una de las columnas que vamos a encontrar va a ser la rectitud. Pero primero vamos a leer en Proverbios 8. Los invito para que vayan conmigo a Proverbios 8,
porque de ahí sacaremos las 7 columnas. Vamos a estar leyendo, ya les voy a decir, los primeros 16 versículos de Proverbios 8. Y esta parte del capítulo lleva este título: La sabiduría se elogia a sí misma. O sea, démonos cuenta que el Señor la pone como, bueno, muchas personas la interpretan como la señora sabiduría, y es alguien que nos está viniendo a ofrecer su producto. ¿Qué es lo que ella tiene? Entonces nos está hablando de sus calidades, y por eso vamos a entender entonces que ella se elogia a sí misma, porque está diciendo qué pasa con ella, qué hay en ella. Leo para ustedes entonces Proverbios 8. ¿No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia? En la cima de las alturas, junto al camino donde cruzan las sendas, se coloca. Junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, para los hijos de los hombres es mi voz. Oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad. Abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Verso 12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia. El poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Voy a seguirlo leyendo para completar. Verso 17. Amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Yo ando por el camino de la justicia, por en medio de las sendas del derecho, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando él no había hecho aún la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arriba afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando al mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, escuchadme, porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. Escuchad la instrucción y sed sabios y no la menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día,
aguardando en los postes de mi entrada, porque el que me halla, halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Amén. Bueno, queda muy clara esta palabra. Y es entonces, vamos a decir así, la señora sabiduría que nos está hablando. Dios la construyó, Dios la poseyó, Dios la puso y estuvo al lado de él. Y por eso la palabra dice, el que crea tener falta de sabiduría, entonces que se la pida a Dios. Es algo que debemos declamar. Si hemos, como hemos dicho, detallado o encontrado que tenemos áreas en las cuales la sabiduría no es el componente principal tomado de la mano de Dios para la toma de decisiones, sea en la parte emocional, en la parte física, en finanzas, en relaciones interpersonales, en la parte sexual, en la parte laboral, en el área que usted considera. Pídasela a Dios, pidámosela al Señor. Específicamente en Santiago 1:5 está este texto al cual hemos hecho en varias ocasiones referencia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que ahí está la oferta del Señor, su ofrecimiento para cada uno de nosotros. Dicho esto, entonces estaremos revisando la primera columna que está colocada en la casa de la sabiduría. Y esta columna es la rectitud. En Proverbios 8:6 la palabra dice, escuchad porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas. Y si nos preguntamos, ¿qué es la rectitud? Cuando hablamos de rectitud, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, nos dice que es derechura o distancia más breve entre dos puntos o términos. También dice que es la cualidad de recto, o sea, lo que no se inclina ni se hace curva o ángulos. Con respecto a esto, al hablar de una persona que tiene rectitud, estamos hablando de alguien que es justo, que es honrado, una persona moralmente correcta, una persona que tiene virtud en ser moral. Si revisamos esta palabra a la luz de la palabra de Dios, en Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos invitados a conocer la palabra de Dios, a escudriñarla, nos vamos a dar cuenta que entonces andar de acuerdo a lo que Dios nos ha trazado, nos va a dar esa capacidad, esa habilidad de ser rectos, o sea, de cumplir con la fe y la esperanza que se nos ha entregado. Así que Dios nos ha hablado que cuando nosotros somos rectos, podemos leer en muchas citas bíblicas, vamos a ser gente entonces obediente, gente que sigue sus mandatos. Y Él entonces va a traer bendiciones, esas bendiciones prometidas a cada uno de nosotros. Una persona que es recta no se deja entonces torcer, o sea, no está ambigua o confusa o dudosa sobre los valores morales, sobre los valores espirituales que son absolutos, sino que sabe que debe de cumplir aquello que el Señor le ha pedido, aquello que Él ha dejado como encomienda para cada uno de nosotros. Una persona recta es una persona honrada, una persona justa, de verdad, una persona que tiene honestidad. Qué importante que encontremos eso en estos tiempos, que hay tanta confusión, tanta falsedad, tanta doble cara. Entonces, vamos a saber que una de las 7 columnas es la rectitud. Y podemos revisar en Proverbios 8:6 que nos dice entonces
Escuchad porque voy a decir cosas excelentes. Voy a abrir mis labios para cosas rectas. Si nosotros queremos construir con rectitud, hemos de tener algo que se llama escucha activa. Se nos está haciendo la invitación a prestar atención a esas cosas que son excelentes, a esas cosas correctas, a esas cosas que nos llaman y nos invitan y nos instruyen para que seamos gente íntegra. Y es importante entonces que la escucha esté activa para poner atención a esa información que nos da la palabra de Dios, a eso que nos revela el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tomar decisiones correctas, no equivocadas, para que nosotros podamos tener el punto de vista correcto, dirigido por quién, por el Señor, inspirados por la sabiduría divina, la cual lo que hace es ampliar nuestra perspectiva y también nuestro conocimiento, porque nos da esa referencia de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice y cómo Él nos está llamando a actuar. Por lo tanto, al tener esta columna como un baluarte, la rectitud, es saber que nos debemos manejar correctamente, andar derecho, nos va a dar la facultad, la característica, que la gente diga, ellos son gente, ella, él, son personas íntegras. ¿Por qué? Porque están tomando en cuenta a Dios para todo lo que hacen, porque tienen de referente las Sagradas Escrituras para sus tomas de decisiones en consejo, consensuado a lo que Dios dice. Y así, ¿cómo lo logramos? Teniendo una fortaleza en nuestra relación con Dios. Por eso una y otra vez hemos hablado de que tenemos que relacionarnos con Dios. Y al ser empáticos con esa relación con Dios, vamos a comprender lo que Él trae para nosotros. Eso va a ejercitar en nosotros el amor, la paciencia, la tolerancia. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que podemos escuchar de todo, que hemos de pesarlo todo y de ahí sacar lo que es necesario, teniendo también como referente la humildad. Una y otra vez lo hemos dicho que hay personas que no desean, no quieren, no permiten una palabra de consejo, una observación, diríamos una crítica constructiva. Muchas veces es incómoda recibirla, mas sin embargo la palabra dice que cuando viene la corrección en su primer momento no es de mucho agrado, pero posteriormente da fruto. Esto lo afirmamos con la palabra de Hebreos 12:11 que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, para poder tener rectitud, hemos de tener escucha activa, debemos de poner atención a lo que realmente es importante. En primer lugar, la palabra de Dios, que es la que nos ordena, la que nos dirige, y también la palabra de consejo que se nos da. Ser íntegros en nuestros valores morales absolutos, en las cosas correctas que sabemos que están bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no nos reprende, porque no nos sentimos mal, porque podemos dormir bien, porque estamos entendiendo que amamos al Señor, amamos a nuestro prójimo, pero estamos poniendo cuidado, pesamos las cosas y de acuerdo al consejo del Espíritu caminamos, evidenciándose en nosotros la humildad. Si queremos ver entonces enriquecido nuestro camino, nuestra vida espiritual, las relaciones, primero con Dios y también las interpersonales, hemos entonces de hacer escucha activa. Hemos de poner atención porque esto va a demostrar en nosotros amor y humildad. Y esas dos palabras son componentes importantes. ¿Por qué? Porque nos transforman y nos acercan más a Dios y también para disfrutar y apreciar a aquellos que amamos. Ahora continuaremos con la siguiente columna. Esta columna se llama conocimiento y Proverbios 8:9 nos dice: todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Entonces nos devolvemos al verso 8 del capítulo 8 de Proverbios. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. Recordemos que quien está hablando es la sabiduría.
Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de que hay un entendimiento. Estoy comprendiendo lo que tengo de información. Porque hay personas que repiten cosas o hacen un efecto de espejo o se proyectan en lo que otros han dicho, pero no necesariamente tienen entendimiento. Cuando hay conocimiento, hay entendimiento. O sea, hay conciencia, habilidad de la información, de las cosas que se están diciendo. Hay una educación, una percepción de lo que realmente se sabe y cómo también tomarlo y ponerlo en práctica. Cuando hablamos de conocimiento, estamos diciendo que es saber algo. Y para adquirirlo, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenemos que investigar, tenemos que educarnos, tenemos que practicarlo, tenemos que saber en qué consiste. Y aquí una de estas referencias importantes del pilar o de la columna que es el conocimiento es saber nuestro referente. ¿Cómo tenemos nuestro referente? En la palabra de Dios, por supuesto. Vamos a revisar la palabra en Proverbios 2:6, la cual nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tomemos en cuenta entonces que la instrucción de la palabra de Dios es simple y sencillamente necesaria. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que Él la inspiró para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y de acuerdo a lo que viene, vamos a leerlo textualmente en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Leo desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente el conocimiento de Dios va a activarnos en nosotros la inteligencia divina y su sabiduría divina. Recordemos que la inteligencia y la sabiduría son dos de los espíritus que conforman el espíritu de Dios, de acuerdo a lo que habla la palabra en Isaías. Por lo tanto, si tenemos conocimiento, nosotros vamos a andar en confianza porque vamos a entender la razón del por qué las cosas, del por qué debo obedecer, del por qué cómo me debo comportar, del por qué tomar decisiones correctas. ¿Basado en qué? En que estoy confiando en Dios. Y al mismo tiempo también nos vamos a dar cuenta de las limitaciones que tenemos como seres humanos y también de nuestra necesidad de buscar la guianza del Señor. Nosotros entonces hemos de echar mano de los ejercicios de la piedad, los cuales Pablo le ha hablado a Timoteo y lo vamos a leer a continuación. Primera de Timoteo 4, leo a partir del verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Definitivamente, entonces, para poder contar con la columna de conocimiento, hemos de echar mano de los ejercicios de la piedad y darnos cuenta que cuando estamos buscando de Dios, cuando tenemos interacción con Él, intimidad con Él, inquirimos, o sea, estamos profundizando y preguntándole a Él, vamos a ver enriquecida nuestra vida.
porque va a ser más fácil saber qué es lo recto, qué es lo correcto, y también ese conocimiento que nos da entendimiento de lo que sí debemos hacer. ¿Por qué hacer referencia a estas dos columnas? Bueno, porque son parte de las 7 columnas de la sabiduría. Si las tenemos tomadas en cuenta, se va a ver enriquecida nuestra vida. Y es lo que el Señor está promoviendo, está trayendo para nosotros en esta temporada. Oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos de estas dos columnas tan importantes. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Queremos, Señor, poner en práctica lo que conocemos, lo que tú nos has hablado, lo que tú nos estás enseñando. En muchas áreas has trabajado en nosotros, te hemos dejado trabajar y entonces hemos crecido más abundantemente. Mas, sin embargo, hay algunas áreas, Señor, que necesitamos que sean otra vez reconstruidas, reparadas, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y hemos estado orando. Así que en el nombre de Jesús, Señor, háblanos para entender cuáles son esas áreas que deben ser fortalecidas, que deben ser prosperadas, reedificadas, restablecidas, restauradas por ti, para que levantemos, Señor, una casa en la cual tú mores y te puedas sentir pleno y nosotros disfrutemos del don de la vida que nos has dado, de tus milagros, de tus prodigios, que podamos reír y disfrutar del trabajo de nuestras manos, de las cosas que hemos hecho para tu honra y para tu gloria, respetando tus mandamientos y tomando en cuenta tu sabiduría divina. Hoy bendigo a tu pueblo una vez más y te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nosotros. Síguenos hablando. Estamos muy agradecidos por tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Te invito para que mañana me acompañe. Está muy interesante, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por su palabra entonces. Nos vemos. Bendiciones.